Mi prometida confesó frente a nuestra terapeuta que solo estaba conmigo porque su primera opción no estaba disponible. Sonreí, me levanté y salí. Para cuando ella llegó al estacionamiento, el anillo ya estaba de vuelta y mi decisión era irreversible. Tengo 31 años. Soy dueño de una casa de 3 habitaciones en un buen vecindario, conduzco una camioneta confiable y mis finanzas están en orden. Mi padre siempre me repetía, hijo, primero construye tus cimientos y después cualquier otra cosa. Tomé ese consejo al pie de la letra. Empecé como ingeniero junior justo al salir de la universidad, trabajando más de 60 horas semanales en proyectos de carreteras y puentes. Viví 2 años en un pequeño estudio, comiendo ramen más veces de las que quiero admitir, para ahorrar cada centavo posible. A los 25 ya tenía lo suficiente para dar el pago inicial de mi casa, una propiedad embargada con mucho potencial, aunque necesitaba reparaciones. Pasé los siguientes 2 años arreglándola en mis fines de semana. Aprendí plomería y electricidad con tutoriales de YouTube, y con ayuda de mi mejor amigo, Adrián, que es contratista. Rehice la cocina, cambié pisos, modernicé los baños y logré transformar una casa abandonada en un lugar digno de llamarse hogar. El día que terminé la última habitación, mi padre vino a verla y solo dijo, hiciste un buen trabajo, hijo. Para mí, fue como ganar un premio importante. Conocí a Brianne, mi ahora exprometida, en la boda de unos amigos en común hace 3 años. Ella era dama de honor y yo, padrino. Desde esa noche la química fue innegable. Brianne, de 29 años, trabajaba como coordinadora de marketing en una startup tecnológica moderna de esas con mesas de ping-pong y kombucha gratis. Los primeros 6 meses fueron increíbles, compartíamos sentido del humor, nos interesaban las mismas series tontas, y ella escuchaba con atención mis interminables explicaciones sobre cálculos estructurales y pruebas de compresión de suelos. Pasábamos los fines de semana cocinando juntos, viendo películas y disfrutando esa etapa ligera donde todo parece fluir sin esfuerzo. Muy pronto la presenté a Adrián y a su esposa Taylor. Adrián y yo somos amigos desde la secundaria. Él es contratista general, está casado con su novia de la adolescencia y tienen 2 hijos. Es de esas personas que no endulzan nada, si algo no le gusta, te lo dice de frente. Después de conocer a Brianne, me tomó aparte y me dijo con un gesto que no supe descifrar del todo. Es simpática, pero hay algo en su forma de actuar, como si estuviera representando un papel, ¿sabes? Como si todo fuera una audición. Yo lo ignoré. Estaba demasiado ilusionado. Estás exagerando, le respondí. No todo el mundo es tan directo como Taylor, algunas personas simplemente son más cuidadas en su forma de expresarse. Pulida, repitió él, poco convencido. Claro, solo mantén los ojos abiertos. Cerca del primer año de relación, Brianne empezó a mencionar a su ex. Primero fueron comentarios sueltos, un chico que conocí en la universidad, alguien con quien salí. Pero poco a poco la historia tomó forma. Se llamaba Logan. Habían estado juntos 4 años en Colorado State y terminaron cuando él se mudó a Nueva York tras conseguir un trabajo bien pagado en el sector financiero. Una noche, viendo una película, ella dijo, él fue el que se me escapó y lo soltó como si fuera una broma, pero su voz tenía ese tono suave y nostálgico que me revolvió el estómago. Cuando hablé con Adrián en una salida de pesca, me dijo. La mayoría no habla de sus ex como si fueran seres perfectos que se esfumaron. Taylor ni siquiera recuerda el apellido de su exnovio de la escuela. Yo, en cambio, estaba en esa fase donde uno se miente para no ver las señales. Solo está siendo abierta con su pasado, me repetía. Eso significa que confía en mí. A los 18 meses le propuse matrimonio. Volvíamos de un fin de semana en Breckenridge, todo parecía encajar. Había ahorrado para comprar un anillo decente, 1.5 quilates, corte princesa, exactamente el estilo que ella había señalado tiempo atrás. Le propuse en su restaurante italiano favorito, en la terraza iluminada con guirnaldas. Se emocionó. Lloró, dijo que sí y subió la foto de inmediato a Instagram con el pie de foto, por fin me establezco con mi persona para siempre. En ese momento pensé que establecerse significaba casarse y formar una vida juntos. No imaginé que en su mente significaba conformarse. Cuando nos comprometimos, decidimos mudarnos juntos. Ella vivía en un pequeño estudio y tenía más sentido económico compartir casa mientras planeábamos la boda. Pero fue entonces cuando empecé a notar cosas que antes había ignorado. Brianne no tenía ningún interés real en convertir mi casa en nuestro hogar. Cuando le pedía su opinión sobre muebles o decoración, siempre respondía, lo que tú decidas está bien. Al principio pensé que era práctica, luego entendí que simplemente no le importaba construir algo conmigo. Pasaba horas mirando redes sociales, sobre todo Instagram y Facebook. Muchas veces, cuando me acercaba, cerraba las aplicaciones con rapidez. Pero no pude evitar ver varias veces un nombre repetido, Logan.
Una noche, a eso de las 2 de la mañana, me desperté para ir al baño y noté un resplandor bajo la puerta de la habitación. Estaba despierta, con el celular en la mano, absorta en algo que no quería mostrarme. Entré a la habitación y la encontré recostada en la cama, con el teléfono en la mano, deslizando el dedo por el Instagram de alguien. Cuando me vio, casi arrojó el celular. Dios, me asustaste, dijo, llevándose una mano al pecho. Perdón, respondí, con una media sonrisa. ¿A quién estás stalkeando a las 2 de la mañana? Lo dije como una broma para suavizar el momento, pero su respuesta fue rápida y cerrada. A nadie. No podía dormir. Dejó el teléfono boca abajo en la mesita de noche, la pantalla se apagó enseguida, y yo no insistí más. Ojalá lo hubiera hecho. Brianne empezó a llevar su celular a todos lados, al baño, a la cocina, incluso si solo iba a buscar algo al auto. Cuando comenté el cambio, se puso a la defensiva. ¿Tengo derecho a tener privacidad, o quieres controlar cada movimiento que hago? Me tomó por sorpresa. No dije eso, solo noté que últimamente no lo sueltas. Estoy organizando la boda. Hay muchos proveedores con los que tengo que coordinar. Tenía sentido. Planificar una boda genera estrés. Dejé el tema pasar, pero no pude ignorar esa inquietud que se me quedó clavada. Antes, su teléfono siempre quedaba tirado en la mesa, desbloqueado, sin ningún misterio. Ahora lo protegía como si guardara secretos de estado. Otra señal fue cómo hablaba de la boda en comparación con nuestro futuro. Se emocionaba hablando del vestido, del lugar, de los fotógrafos y de todos los detalles del gran día. Pasaba horas en Pinterest guardando ideas de decoraciones y esquemas de colores. Pero cuando intentaba hablar de lo que venía después, comprar una casa más grande, tener hijos, construir una vida juntos, su respuesta siempre era evasiva. Concentrémonos en la boda primero. Paso a paso. ¿Pero no deberíamos hablar de si queremos hijos? ¿Cuántos? ¿Cuándo? Insistía. Habrá tiempo para eso. No me presiones, respondía. Me daba la impresión de que le emocionaba la celebración, no el matrimonio en sí. Como si lo que deseaba era una boda perfecta para Instagram, no una vida compartida. La boda estaba programada para dentro de 6 meses. Ya habíamos reservado el lugar, un precioso salón rústico a media hora de Denver, enviado las invitaciones y coordinado la mayoría de los detalles. Todo parecía encaminado. Pero 3 meses antes de la fecha, Brianne sugirió que hiciéramos terapia de pareja. No es que haya un problema, me dijo con voz tranquila. Solo quiero asegurarme de que empecemos bien el matrimonio. Me pareció razonable. Conocía a parejas que habían hecho consejería prematrimonial y hablaban bien de la experiencia. Así que acepté. Ella encontró a una especialista, la doctora Elena Ramírez, experta en consejería para parejas comprometidas. Su consultorio quedaba en un edificio restaurado en el centro, con ladrillos a la vista y muebles modernos. La primera sesión fue introductoria, nos presentamos, hablamos de nuestra historia y de nuestras metas. La doctora Ramírez, una mujer de unos 50 años, tenía esa presencia tranquila que hacía sentir que podías hablar sin miedo a ser juzgado. Nos escuchó atentamente y lanzó preguntas que hacían reflexionar. ¿Qué los trae aquí hoy?, preguntó. Queremos comenzar nuestro matrimonio con bases sólidas, dijo Brianne, apretando mi mano. La doctora sonrió. Eso habla muy bien de ustedes. Muchas parejas esperan a estar en crisis para buscar ayuda. Llegar antes es una muestra de compromiso. En ese momento, me sentí bien. Pensé que estábamos siendo adultos responsables, construyendo una base sólida para nuestro futuro. Lo que no pensé fue porque ella, después de evitar conversaciones profundas por meses, de pronto quería asegurarse de que estuviéramos en la misma página. En las siguientes sesiones hablamos sobre comunicación, manejo de conflictos y finanzas. Brianne propuso mantener nuestras cuentas separadas al principio, yo sugerí abrir una cuenta conjunta para gastos del hogar y conservar cuentas personales para lo individual. Llegamos a un acuerdo sin mayores problemas. La doctora también nos asignó tareas de comunicación. Cada semana debíamos apartar un tiempo para conversar sin distracciones sobre temas específicos, como manejaríamos las fiestas con ambas familias, rutinas de sueño, división de tareas domésticas, etc. Eran charlas fáciles, superficiales, que fluían bien, hasta que yo intentaba profundizar. Cuando mencionaba temas como valores, crianza o planes a largo plazo, Brianne desviaba la conversación. Centrémonos en la tarea de la semana, decía, como si hablar de nuestro futuro fuera salirse del guión. La cuarta sesión marcó un antes y un después. Llegamos puntuales, nos sentamos en el mismo sofá beige de siempre. El consultorio tenía tonos neutros, una luz cálida y un sonido blanco afuera para asegurar privacidad. La doctora Ramírez sonrió con amabilidad y abrió su cuaderno. ¿Cómo han estado desde la última sesión?, preguntó. Brianne comenzó a hablar de su trabajo.
Contó que su jefe quería lanzar una gran campaña justo antes de la boda y que le preocupaba llegar demasiado estresada al gran día. Yo asentí, aportando detalles de mis propios proyectos. Todo parecía normal, hasta que la doctora cambió de tono. Quiero hablar de expectativas, dijo mirándonos a ambos con firmeza. Muchas personas entran en un matrimonio con ideas diferentes sobre lo que significa, lo que esperan recibir y lo que están dispuestos a dar. Quiero que sean completamente honestos sobre por qué quieren casarse. Me miró primero. Jason, ¿por qué vas a casarte con Brianne? No dudé ni un segundo. Porque la amo. Es inteligente, divertida, tiene ambición. Tenemos química y me imagino construyendo una vida con ella. Cuando pienso en mi futuro dentro de 10, 20 o 30 años, la veo a mi lado. Quiero algo duradero. La doctora asintió y tomó notas. Luego se volvió hacia Brianne. ¿Y tú, Brianne? ¿Por qué te casas con Jason? Hubo una pausa. No una muy larga, pero suficiente para que algo dentro de mí se tensara. Brianne se acomodó en la silla, se tocó el cabello, un gesto que conocía bien cuando se sentía incómoda, y dijo con voz medida. Jason es estable. Y en ese preciso instante, todo cambió. Es confiable. Tiene su vida organizada, y eso es atractivo. Me trata bien y puedo imaginarlo como un buen esposo y padre. La doctora Elena Ramírez permaneció en silencio, con el bolígrafo suspendido sobre su libreta, esperando. Ese silencio, cada vez más largo, hizo que el ambiente en la sala cambiara, era como esa tensión eléctrica que se siente justo antes de que estalle una tormenta. Supongo, murmuró Brianne, mirando primero hacia mí y luego de vuelta a la doctora. Tenía la mandíbula tensa, las manos entrelazadas sobre su regazo. Siendo completamente honesta, que sé que es el propósito de estar aquí. Jason no fue mi primera opción. Sentí como el aire se me atascaba en el pecho. Había otra persona con la que quería estar, pero eso no funcionó. Cuando Jason apareció, fue maravilloso, estable y mostraba tanto interés por mí que, simplemente se sintió como la decisión correcta. La opción madura, agregó. El silencio que siguió fue absoluto. Pude escuchar con claridad el leve zumbido de la máquina de ruido blanco detrás de la puerta, el murmullo distante del tráfico y el clic del aire acondicionado encendiéndose. Mis pensamientos parecían moverse a través de un pantano espeso. Primera opción. Esas dos palabras rebotaban en mi cabeza como un eco que no cesaba. Yo no había sido su primera elección. La doctora mantuvo su expresión completamente neutral, profesional. Cuando dices primera opción, ¿puedes explicar a qué te refieres exactamente? Preguntó. Y entonces Brianne siguió hablando. Fue como presenciar un accidente en cámara lenta, sabes que va a doler, pero no puedes apartar la mirada. Mi exnovio, Logan. Terminamos cuando se mudó a Nueva York por trabajo, pero mantuvimos contacto de vez en cuando. Le va muy bien ahora, es vicepresidente en una firma de inversiones y gana muchísimo dinero. Cuando Jason y yo empezamos a salir, aún tenía la esperanza de que Logan regresara, o de que me pidiera mudarme allá. Pero nunca lo hizo, y entendí que tenía que seguir con mi vida. No podía esperarlo para siempre. Me miró con esa expresión como si todo lo que acababa de decir fuera perfectamente razonable. Así que elegí a Jason porque él estaba aquí, porque me quería, porque estaba listo para comprometerse, para casarse. Me conformé con él porque mi primera opción no era posible. Me conformé. Lo dijo con la misma ligereza con la que alguien habla de aceptar una universidad de respaldo después de ser rechazado en la de sus sueños. Yo no era su amor. Era su plan B. Su alternativa cómoda. 3 años. 3 años que pasé amando a esta mujer, construyendo una vida juntos, soñando con un futuro, ahorrando para la boda, hablando de nombres de bebés, buscando casas más grandes. Y todo ese tiempo, yo era el consuelo, el premio de consolación. La doctora giró la mirada hacia mí, con voz suave pero firme. Jason, ¿cómo te sientes con lo que acaba de compartir Brianne? La palabra me salió sin pensarlo. Aliviado. Las dos me miraron con sorpresa. ¿Aliviado? Repitió la doctora Ramírez, inclinándose un poco hacia adelante. Sí. Aliviado de saberlo ahora y no después de casarnos. Aliviado de no pasarme la vida preguntándome por qué ella estaba emocionalmente ausente. Aliviado de dejar de buscar en mí un error que nunca existió, porque el problema no es lo que soy, sino lo que no soy. Me levanté del sofá, tomé mi chaqueta del respaldo y la miré directamente. Se acabó, Brianne. Estoy harto. Gracias por ser sincera, al menos ahora. Jason, espera, extendió la mano hacia mí, pero di un paso atrás. Doctora, gracias por su tiempo, dije, sacando mi billetera y dejando dinero sobre la mesa auxiliar. Creo que acabo de ahorrarme muchas sesiones futuras. Salí de esa oficina con la mente despejada como nunca antes. Mientras caminaba hacia mi camioneta en el estacionamiento, mis manos temblaban,
Pero no era miedo, era adrenalina. Subí, encendí el motor y solo tenía una frase taladrando mi mente: me conformé con él porque mi primera opción no estaba disponible. Sin pensarlo, conduje directo a la joyería donde había comprado el anillo. Eran las 4:45 de la tarde y cerraban a las 6. El mismo vendedor que me había atendido 6 meses atrás me recibió con una sonrisa, hasta que vio mi cara. «Hola, Jason, ¿cómo va el compromiso?» «No va», respondí con voz seca, sacando el recibo que siempre había guardado junto al certificado de autenticidad y el seguro. «Necesito devolver este anillo». La sonrisa del vendedor se desvaneció. Miró el recibo y luego a mí, con una expresión sincera de compasión. Su placa decía Chris. «Mira, técnicamente no podemos aceptarlo después de 30 días», dijo en voz baja, mirando hacia la oficina trasera. «Pero mi gerente ya se fue y pareces un buen tipo pasando por un mal día. Puedo darte crédito por el valor total. ¿Te sirve?» «Sí», respondí con la garganta apretada. «Me sirve». 15 minutos después salí de la tienda con $12,800 en crédito y un recibo en la mano. Para ese momento, Brianne probablemente seguía en la oficina de la doctora, intentando justificar lo injustificable. Regresé a casa, entré en silencio a la habitación y comencé a empacar sus cosas. No estaba furioso ni fuera de control. Solo, metódico. Guardé su ropa, sus artículos de aseo, todos esos detalles que fue acumulando en mi casa durante el último año, incluidos sus cojines decorativos que había insistido que le daban calidez al lugar. Por primera vez en mucho tiempo, todo era claro. Ya no era su plan B. Era libre. A veces, cuando todo se desmorona, no lo hace con gritos o portazos, sino con pequeños silencios que empiezan a pesar más que cualquier palabra. Lo primero que noté esa tarde no fue su ausencia física, sino la frialdad que había quedado impregnada en cada rincón de la casa. Sus cosas seguían ahí, perfectamente acomodadas, como si nada hubiera pasado. La cafetera de lujo que costaba más que mi presupuesto mensual de alimentos reposaba inmóvil sobre la encimera, y los libros de autoayuda que nunca leyó seguían alineados en el estante como si fueran trofeos que representaran una vida que solo existía en su cabeza. Nada estaba fuera de lugar, pero el ambiente entero se sentía roto. Mientras doblaba sus suéteres con movimientos mecánicos, como si cada prenda pesara más de lo que debía, marqué el número de Adrián y puse el altavoz. El sonido del timbre de llamada pareció durar una eternidad hasta que, finalmente, escuché su voz. «¿Qué pasa, hermano?», contestó, y de fondo se oían las risas de sus hijos jugando. «¿Todo bien? Necesito tu camioneta y ayuda para mover unas cajas», dije, con la voz más firme de lo que realmente me sentía. El bullicio al otro lado de la línea desapareció en un segundo. Él no me preguntó nada más, reconoció el tono en mi voz. «Estaré ahí en 20 minutos», respondió con seriedad. «Cuéntame qué pasó cuando llegue». Colgué y seguí doblando su ropa. Cada prenda era un recordatorio de las horas que compartimos, de las conversaciones que parecían sinceras, de la historia que pensé que estábamos construyendo juntos. Exactamente 20 minutos después, Adrián estacionó frente a la casa. No venía solo, Taylor estaba con él. Apenas entró y vio las cajas apiladas, se acercó sin decir nada y me abrazó fuerte, como si supiera que las palabras sobran cuando el golpe es emocional. «Oh, cielo», susurró. «¿Qué pasó?». Mientras cargábamos las pertenencias de Brianne en la camioneta, les conté todo con detalle. Les relaté cada palabra dicha en esa sesión con la doctora Elena Ramírez, como ella, mirándome directamente a los ojos, admitió que yo no era su primera opción. Que me eligió porque su verdadero amor no estaba disponible. Lo dijo sin titubear, con la naturalidad de quien siente que no está diciendo nada grave, cuando en realidad estaba destrozando algo que yo había construido durante 3 años. A medida que hablaba, el rostro de Taylor fue cambiando. Su expresión amable se volvió dura, y un rubor de rabia le subió a las mejillas. Adrián, en cambio, no dijo nada. Se limitó a negar con la cabeza mientras levantaba cajas con movimientos bruscos. Sabía que algo no cuadraba con ella, dijo finalmente, levantando una caja pesada de zapatos. «No quería decírtelo, pero hermano, te lo advertí». «Sí, debí escucharte», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «¿A dónde llevamos todo esto?», preguntó Taylor, cerrando una caja con cinta adhesiva. «A la casa de su mejor amiga», contesté, mostrándoles la dirección en el teléfono. Brianne llevaba semanas quedándose ahí cuando practicábamos comunicación en terapia. Ahora puede quedarse allá definitivamente. Subimos las últimas cajas a la camioneta y nos dirigimos hacia el edificio de Elise, un loft moderno que ella mostraba sin parar en Instagram. Era ese tipo de lugar decorado con plantas colgantes, luces cálidas y una estética cuidadosamente planeada para parecer espontánea. Dejamos las cajas en la entrada, junto a una nota que escribí en el reverso de un recibo.
Brianne, aquí tienes tus cosas. No me contactes. Jason. Cuando volví a encender mi celular, vi 17 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes. Todos de ella. Al principio eran intentos de explicación. Jason, por favor, déjame explicarte. Estás exagerando. No fue lo que quise decir. Pero, conforme avanzaban, se volvían más desesperados. Por favor, responde. Estás siendo injusto. Esto es infantil. Tenemos que hablar como adultos. Leí cada mensaje sin sentir nada más que una mezcla de agotamiento y decepción. Luego bloqueé su número. Esa noche, Adrián y Taylor se quedaron conmigo. Pedimos pizza y nos sentamos en la sala en silencio. No hubo necesidad de llenar el aire con palabras vacías, su compañía bastaba para recordarme que no estaba completamente solo. Antes de irse, Taylor me apretó el brazo con fuerza. Si necesitas algo, lo que sea, a cualquier hora, nos llamas, dijo con firmeza. A la mañana siguiente, me desperté y lo primero que vi por la ventana fue el auto de Brianne en la entrada. Ella estaba sentada en los escalones del porche, con el maquillaje corrido y los ojos hinchados. Llevaba la misma ropa del día anterior. Había pasado la noche ahí. Cuando abrí la puerta, se levantó de golpe, como si hubiera estado esperando cada segundo a que apareciera. Jason, gracias a Dios, tenemos que hablar. Déjame explicarte. No hay nada que explicar, respondí con calma, sin abrir del todo la puerta. Ayer fuiste honesta. Por primera vez desde que nos conocemos, dijiste lo que realmente sientes, que soy tu opción segura, el tipo con el que te conformaste porque tu primera elección no te quiso. No, eso sonó mal, estaba nerviosa y la doctora Ramírez me presionó, dijo entre sollozos. No estabas nerviosa. Estabas diciendo la verdad. Y te creo. Ella trató de acercarse, extendiendo la mano para tocarme a través del mosquitero. Retrocedí. Tal vez me amas a tu manera, continué, pero no me amas a mí. Amas la idea de mí. Te gusta que soy estable, que tengo mi vida en orden, que te doy la imagen perfecta para tu familia y tus amigos. Te gusta que aparecí justo cuando decidiste dejar de suspirar por Logan. Pero no me amas. Eso no es cierto, gimió, con lágrimas negras por el rímel corriendo por sus mejillas. Tus palabras fueron claras, me conformé con él porque mi primera opción no estaba disponible. No fue un desliz, fue la verdad saliendo a la luz después de 3 años de pretender. Se derrumbó frente a mí, suplicando volver a terapia, rogando una segunda oportunidad. Pero ya era demasiado tarde. No. Ya devolví el anillo, llamé al lugar de la boda. Hoy recibirás el correo de cancelación. La casa es mía. Tus cosas están en lo de Elise. Se acabó. No puedes tirar 3 años así. Gritó desesperada. No soy yo quien los tiró, contesté. Fuiste tú cuando me convertiste en tu premio de consolación. Cerré la puerta con firmeza. Ella se quedó varios minutos más, llamándome, pidiendo perdón, golpeando con suavidad la puerta, llorando hasta quedarse sin voz. Al final, la vi desde la ventana subir a su auto y marcharse con un chirrido en las ruedas. La semana siguiente fue intensa. Brianne intentó cambiar la historia en redes sociales con publicaciones vagas, frases motivacionales, fotos mirando por la ventana con cara de sufrimiento. Cuando alguien no soporta la honestidad. El amor real es atravesar juntos las conversaciones difíciles. Pero no contaba con Taylor. 3 días después, publicó en Facebook. Si le dices a tu prometido en terapia que él fue tu plan B, no puedes hacerte la víctima cuando se va. Asume tus palabras, Brianne. La etiquetó junto a varios amigos en común, y aquello explotó. Muchos recordaban su obsesión con Logan, y no tardaron en aparecer los comentarios. ¿Esto es por Logan? El mes pasado me dijiste que lo dejarías si él regresaba a Denver. Me mostraste su Instagram 5 veces en una noche. Cuando nos cruzamos con su primo en ese bar, estuviste 20 minutos preguntando por él. Fue rarísimo. Los comentarios no dejaban de aparecer. Cada uno sumaba un nuevo fragmento a la historia que, hasta ese momento, solo unos pocos habían percibido sin atreverse a mencionarlo. Personas que habían notado comportamientos extraños empezaron a unir las piezas y, en cuestión de horas, la imagen completa quedó al descubierto. Brianne eliminó todas sus redes sociales en menos de un día, Instagram, Facebook, Twitter, todo desapareció. Pero ya era demasiado tarde. Las capturas circulaban por todos lados. Sus amigos comenzaron a contactarme, como si su intervención pudiera cambiar algo. Elise me llamó desde el teléfono de Brianne, porque solo había bloqueado su número, no el de los demás. Jason, estás exagerando, me dijo con voz tensa. Brianne cometió un error. En la terapia solo fue sincera, como la doctora le pidió. ¿Y tú la castigaste por eso? No, respondí sin dudar. No la estoy castigando.
Solo me niego a ser la segunda opción de nadie. Hay una gran diferencia entre sinceridad y crueldad. Todo el mundo tiene un pasado, eso lo entiendo. Todos tenemos a alguien que en algún momento significó algo. Pero hay una diferencia abismal entre recordar a alguien de vez en cuando y confesarle a tu pareja, frente a una terapeuta, que te conformaste con ella porque la persona que realmente querías no estaba disponible. Eso no es nostalgia. Es admitir que nunca me eligió de verdad. Colgué y bloqueé también ese número. Mis padres fueron un verdadero pilar en medio de todo. Mi padre apareció al día siguiente con un par de filetes y nos pusimos a asar carne en el patio. No hablamos mucho del tema, simplemente compartimos silencio, como cuando las palabras sobran y lo importante es estar presente. Más tarde, cuando el humo de la parrilla ya se elevaba en espirales lentas, me miró y preguntó qué había pasado. Al terminar de explicarle, negó con la cabeza, casi resignado. Algunas personas no valoran lo que tienen hasta que ya lo han perdido, dijo, dándole vuelta a la carne con calma. Tu madre y yo siempre sentimos que había algo raro en ella. Demasiado pendiente de las apariencias, poco de lo que realmente importa. Pero te veíamos feliz y preferimos no opinar. Ojalá lo hubieran hecho, admití. ¿Y habrías escuchado? Me preguntó, con la mirada fija en mí. No tuve que pensar demasiado. Probablemente no. Mi madre fue igual de constante, aunque de otra manera. Me llamaba todos los días, a veces durante una hora para hablar de tonterías, las flores de su jardín, los problemas de los vecinos, las series que estaba viendo. Otras veces, solo 5 minutos para asegurarse de que comiera y descansara. Incluso vino 2 veces desde Fort Collins esa primera semana, con recipientes llenos de comida casera. Hiciste lo correcto, me dijo una tarde mientras dejaba las bolsas sobre la mesa. Sé que ahora duele, pero imagina enterarte de todo esto después de casarte, con hijos de por medio. He pensado en eso muchas veces, confesé. ¿Qué habría pasado si Logan hubiese regresado a Denver cuando ya estuviéramos casados? ¿Ella se habría ido con él? ¿Me habría engañado? Tal vez sí, contestó con franqueza. Y precisamente por eso tenías que terminar con esto ahora. No se puede construir una vida al lado de alguien que está esperando algo mejor que tú. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me sumergí por completo en el proyecto de infraestructura que lideraba, quedándome hasta tarde y ofreciéndome a cubrir visitas extra a las obras. Mi jefe notó la productividad, aunque no preguntó nada hasta pasadas 2 semanas. Jason, estás haciendo un gran trabajo, pero llevas 2 semanas quedándote hasta las 8 todas las noches. ¿Todo bien? Me dijo. Le conté una versión resumida de la historia. Él asintió con empatía. Mi primer compromiso también terminó mal. La encontré siéndome infiel. Suspiró. Tómate el viernes libre. En serio. Haz algo por ti. Le hice caso. Adrián y yo subimos a la montaña, pasamos el día caminando y pescando. No hablamos mucho, y eso fue lo mejor de todo, concentrarme en sentir el aire frío, moverme, lanzar la caña y no revivir en mi cabeza cada palabra de aquella sesión de terapia. Mientras tanto, la vida de Brianne empezaba a desmoronarse. Me enteré de los detalles gracias a Taylor, que aún mantenía contacto con algunas de sus amigas. Sus padres estaban furiosos, habían aportado $15,000 para la boda y perdieron casi todo en penalizaciones. Su padre la llamó para gritarle que había arruinado su futuro por una fantasía adolescente. En el trabajo no le fue mejor. Varios compañeros, que ya conocían el drama por Facebook, se pusieron de mi lado. Muchos recordaban que ella hablaba de Logan en los almuerzos como si aún lo esperara, y más de uno lo había considerado extraño. Y para empeorar las cosas, el mismísimo Logan, ese primer amor que tenía idealizado, se enteró de todo y le escribió. Le dijo que estaba comprometido en Nueva York y que dejara de mencionarlo. A través de conocidos en común, supo que Brianne estaba contando mentiras sobre un supuesto contacto que jamás existió. Logan dejó muy claro que apenas habían hablado en años y que no quería verse involucrado. Eso, sinceramente, fue como una bocanada de aire fresco. No solo había perdido a su primera opción, esa persona le estaba pidiendo que la dejara en paz. Su castillo de fantasías se había derrumbado de golpe. 3 semanas después de aquella sesión que lo cambió todo, fui a Home Depot a comprar materiales para remodelar el baño. No esperaba encontrarla allí. Brianne tenía el rostro pálido, ojeras marcadas, el cabello recogido de cualquier manera y ropa descuidada. Al verme, su expresión pasó de la sorpresa a la esperanza, luego a la vergüenza y finalmente a la desesperación. Jason, dijo, colocándose frente a mí, bloqueando el pasillo de pinturas. Por favor, ¿podemos hablar 5 minutos? No creo que sea buena idea, respondí, firme. He estado yendo a terapia, individual, me explicó rápidamente. La doctora Elena Ramírez me lo recomendó. Estoy trabajando en mis problemas de apego y en por qué no supe soltar el pasado.
Eso me alegra, dije con calma. De verdad espero que la terapia te ayude, pero eso no cambia nada entre nosotros. Ella me miró con los ojos brillantes, casi suplicantes. Me equivoqué en todo. No eras mi segunda opción. Si lo era, contesté sin titubear. Lo dijiste tú misma. Y lo sentiste. No fue un lapsus, fue la verdad. Aunque ahora desees no haberlo dicho, sigue siendo cierto. Estaba confundida. Pensaba que quería a Logan, pero no era él. Era lo que imaginaba de esa vida. Contigo fue real. Eres real. Y lo arruiné. Sí, respondí con frialdad, lo hiciste. Una lágrima se deslizó por su mejilla. ¿No hay ninguna posibilidad? ¿Nada que pueda hacer? La observé unos segundos. Y fue en ese instante cuando supe que ya no sentía nada. Ni rabia, ni pena, ni decepción. Solo una sensación ligera, como si me hubieran quitado una mochila que llevaba demasiado tiempo cargando. Brianne, incluso si te creyera, el daño ya está hecho. No puedo casarme con alguien que siempre deseó estar en otro lugar, con otra persona. No puedo construir una vida con alguien que me ve como una opción cómoda. Tú mereces a alguien a quien ames de verdad. Y yo merezco ser la primera opción de alguien, no un reemplazo. Pero si te elijo, dijo, casi rompiéndose. No, negué despacio. Estás eligiendo no estar sola. Es diferente. No estás dolida por perderme, estás dolida porque tu plan de respaldo desapareció. Tomé las muestras de pintura y caminé hacia la caja. Cuando volví la vista, ya no estaba. Esa noche, Adrián y Taylor llegaron con pizza caliente y cerveza fría. Nos acomodamos en el sofá viendo programas absurdos y riendo de cosas sin importancia. Y en medio de esa normalidad, sentí por fin lo que no había sentido en mucho tiempo, paz. Estás distinto, dijo Taylor, con las piernas encogidas sobre el sofá. Como si te hubieras quitado un peso de encima. ¿Por qué lo hice?, contesté sin dudar. 2 años intentando comprender por qué todo siempre se sentía a medias, por qué ella siempre parecía ausente. Y al final, nunca se trató de mí. Jamás fue por mí. Su pérdida, dijo Adrián levantando su botella. Por mi mejor amigo, que esquivó una bomba y salió caminando como si nada. Chocamos las botellas y reímos. Y, por primera vez en mucho tiempo, no tuve la necesidad de fingir que estaba bien. Lo estaba. Las semanas siguientes fueron distintas. Me concentré en mi trabajo, retomé rutinas que había dejado en pausa y volví a disfrutar mi casa. Ese lugar que antes se sentía vacío, ahora me daba calma. Ya no existía el eco de sus ausencias ni la presión invisible de intentar alcanzar expectativas que no eran mías. Un mes después, recibí una llamada inesperada. Un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Jason, soy Linda, la mamá de Brianne. Hola, Linda. ¿Qué sucede? Su voz llevaba un peso que no necesitaba explicación. Quiero pedirte disculpas, por ella y por nosotros. Robert y yo debimos haber visto lo que pasaba. Fallamos en enseñarle a valorar lo que tenía. Tú no merecías lo que te hizo pasar. Me quedé en silencio, sorprendido por la honestidad en sus palabras. Aprecio que me lo digas, respondí al fin. Está hecha pedazos, continuó. Pero es su responsabilidad. Ella eligió el camino que tomó. Tú siempre fuiste bueno con ella, y lamento que no tengamos el futuro que imaginamos. Robert también se siente mal, aunque no es bueno para estas cosas. Dale las gracias de mi parte, dije. Cuídate, Jason. Mereces a alguien que te mire y sepa que no hay otra opción más que tú. Gracias, Linda. Espero que también encuentren tranquilidad. Después de colgar, me quedé en el porche mientras el cielo se teñía de tonos dorados. El silencio no pesaba, al contrario, era una especie de alivio que me abrazaba despacio. Fue ahí cuando entendí que ya no quedaba nada que sanar. La rabia, la tristeza, la culpa, todo había quedado atrás. Ya no llevaba a Brianne conmigo, ni sus mentiras, ni sus arrepentimientos, ni la sombra de lo que pudo haber sido. Supe por conocidos que se mudó a Seattle, buscando un nuevo comienzo. Ojalá encuentre lo que necesita. Ojalá aprenda a no jugar con la vida de otros mientras decide qué quiere. Al final, no se trató de venganza ni de justicia poética. Solo fue cerrar una puerta que ella misma había abierto y dejado escapar todo. Y cuando por fin la cerré, descubrí que mi vida seguía adelante. Más liviana. Más mía.